Una rata gigante que aparece supuestamente en el metro de Ciudad de México. Un hombre llamado Jacobo Grinberg, un investigador que dice que puede modificar la realidad a partir de la conciencia y que desaparece y que muchos dicen fue atacado por grupos de personas que querían sus conocimientos. Extrañas apariciones en haciendas y en palacios de ese país, de Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de México Bizarro. Tenemos una entrevista increíble con sus autores. Van a conocer los misterios de México solo aquí en Más Allá. Eduardo Escoto. Hoy es un programa especial, siempre hacemos programas que tienen que ver a veces con los misterios de nuestros televidentes, de los que nos ven por YouTube. Alguna vez hicimos uno muy bueno con Salfate, de Chile y de sus misterios. También hemos hecho sobre Perú con Anthony Choi. Somos una gran familia del misterio que está por toda América Latina. Hoy es el turno de México, sí señores, de México, de toda la República Mexicana. Nos ven desde Yucatán hasta Sinaloa, nos ven desde la frontera norte a la frontera sur, nos ven desde el Océano Pacífico en Baja California hasta el Caribe. Allá nos ven en Puerto Escondido, alguna vez nos escribieron, de Isla Mujeres. Un abrazo a todos. Y hoy vamos a hablar de muchos temas y tenemos un invitado mexicano que ya ha hecho parte de Más Allá, que es una persona que investiga, que ha estado alrededor del misterio. Yo estoy muy feliz que esté aquí, pero antes de presentarlo, Joana Arenas, hoy vamos a hablar de esos misterios de México. Don Esteban, sí, hoy un programa muy especial, una entrevista que usted realizó a dos escritores mexicanos muy reconocidos. Mire, este es el libro. Ellos son Alejandro Rosas y también Julio Patán, que nos hablan de México Bizarro, todas esas historias raras, curiosas, misteriosas que suceden en este país. Y para eso pues también hemos invitado aquí a una persona que ustedes ya conocen. Él es Eduardo Escoto, mexicano, que nos va a ayudar a analizar un poco estas historias que vamos a hablar de México Bizarro. Eduardo, bienvenido a Más Allá. ¿Qué tal, Joana? ¿Qué tal, Esteban? Pues sí, efectivamente, historias bien interesantes que tienen que ver con situaciones raras, no solamente desde lo paranormal, sino hasta el tema de la brujería, la política, situaciones que seguramente vamos a ir desentrañando y que todos los televidentes van a disfrutar esta noche. Y que además, Lalo, tú has investigado también, porque tú durante todo tu trabajo de periodista, de investigador, has estado con los principales investigadores mexicanos del misterio, desde Jaime Maussan hasta, en su momento, las grandes cadenas de televisión mexicanas. Para ti, antes de comenzar, muy breve, ¿cuál es el misterio que más te estremeció a ti, a Lalo Escoto? Uno de los misterios que más me ha llamado la atención por experiencias vividas ha sido las historias que son del metro de la Ciudad de México. El metro, en donde se habla no solamente de la existencia de vampiros, se habla de la existencia de una rata gigante, de extraterrestres, de reptilianos y sobre todo de las 138 personas que han desaparecido en el metro de la Ciudad de México, que hasta el momento no se sabe dónde quedaron. Entonces, he tenido experiencias muy cercanas en ese lugar y creo que es uno de los misterios que más me llama la atención dentro de otros. Sí, Lalo, es realmente impresionante lo que pasa en Ciudad de México con todas estas desapariciones que hay en el metro, con todas estas historias que muchas están entre la realidad y la fantasía, pero también están en los límites de lo paranormal. Y para eso queremos empezar a abrir la puerta del misterio para contarles estos secretos de México Bizarro. México es un país vibrante, repleto de misterios y situaciones inexplicables. Apariciones de la Virgen de Guadalupe, extraños avistamientos del chupacabras y deformaciones del espacio-tiempo que se reportan en la zona del silencio.
Encuentros con lo inexplorado y lo insólito que nos llevan a los límites del espacio-tiempo. Presidentes que se comunican con el más allá, curanderos que se transforman en santos populares. Enigmas como la desaparición del investigador Jacobo Greenberg. Misterios que analizaremos junto a Julio Patán y Alejandro Flores, solo aquí, en Más Allá. Misterios que se atrevió precisamente a consultar el señor Esteban Cruz, aquí con estos escritores de México Bizarro. En esta primera parte van a hablar de el chupacabras, de las asesinas en serie que también se conocen mucho en México, la Mataviejitas. Se va a hablar también de algunos presidentes que utilizaron la brujería para alejar también esos males que pueden estar allí en la capital mexicana. Aquí está la primera parte de la entrevista que le hizo Esteban Cruz a los autores de México Bizarro. Esta es una noche especial en Más Allá, porque estamos con dos autores mexicanos que desde hace un tiempo había querido entrevistar. Sé que todos ustedes aman las noticias de misterio, las noticias extrañas, las noticias bizarras. Y este libro se llama nada más y nada menos que México Bizarro. Y estoy con el señor Alejandro Rosas, que es el escritor. Alejandro, gracias por estar en Más Allá. Al contrario, qué bueno que venimos al Más Acá para hablar contigo. Y estamos también con Julio Patán, que es otro autor de este libro que se llama México Bizarro. Julio, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto, qué gusto. Un placer estar aquí. Comencemos de una vez. Julio, su libro habla de las historias extrañas. Sí. De las historias que para muchas personas serían estrambóticas, curiosidades, pero que en el fondo hacen parte del alma de México y también de América Latina. ¿Por qué escribir este libro? Bueno, francamente, en principio por diversión. En principio, Alejandro y a mí siempre nos ha gustado, somos amigos hace muchos años, antes de escribir libros juntos, y siempre nos gustó hablar de la historia de México, pero de este costado de la historia de México. O sea, el lado raro, estrambótico, surrealista, inesperado, ¿sabes? En todos los terrenos, ¿no? En el de la política, que como en toda América Latina damos muchísimos temas bizarros ahí, pero en el de los espectáculos, los deportes, la cultura popular o lo que tú quieras. Entonces, en 2017, tiene unos añitos ya, publicamos este libro que son 90 historias raras de la historia con mayúsculas de México, digamos. Con el chupacabras, por ejemplo. ¿Ustedes escucharon hablar del chupacabras? Claro, sí. Hemos incluso hecho programas increíbles sobre el origen del chupacabras. Es puertorriqueño. Es puertorriqueño, sí. Y está en Chile, aparece en Texas, sí. Aparece aquí en Colombia. O sea, aquí en Colombia hemos tenido casos del chupacabras. El chupacabras apareció en México pues, en los años 90, mediados de los años 90, cuando el neoliberalismo, que le llamaban, entraba con todo. Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y pues sí, se le acusaba de matar cabras y absorber la sangre de las cabras y todos estos rollos, ¿no? Pero el mexicano, creo que como el colombiano, tiene un sentido del humor muy peculiar y terminó convirtiéndose en un objeto también de burla, ¿no? Entonces vendían figuritas, muñequitos así, con el chupacabras, con las alas y todo esto, y la cabeza del presidente, entonces, que era Carlos Salinas de Gortari. Yo remataría diciendo, esto a propósito es una sugerencia para los amigos colombianos que viajen a México. Bueno, no sé si todavía existe, ¿verdad? Pero una de las mejores puestos callejeros de tacos de la Ciudad de México, el chupacabras. O sea, el chupacabras, ¿te acuerdas? El chupacabras. Eran buenos, ¿eh? Alejandro, hay una cosa muy interesante en tu libro, porque en el libro de ustedes, porque habla también de otros casos, de estos que son de crónica roja, de crimen, que quedan marcados con el alma de los pueblos, ¿no? Y ahí tienes uno que es conocido mundialmente, que es de una asesina en serie, que era luchadora profesional, que le llamaban la Dama del Silencio, que es la Mataviejitas. Claro. Hablemos un poco de ese caso. Híjole, es que verdaderamente ya a estas alturas el México que era en los 90 dejó de serlo ahora, ¿no? Entonces hoy
ya parece que es normal ver de pronto cabezas que, aparecieron 5 cabezas, hay que buscar los cuerpos, aparecieron cuerpos pero sin cabeza, matanza por aquí, matanza por allá. Desgraciadamente sí estamos viviendo en un momento muy difícil, pero todo eso es el México bizarro. Y como tú decías, la Matavejitas era una señora que se dedicaba a cazar viejos, ancianos, tercera edad, que vivían solos, que vivían en departamentos o casas de fácil acceso, y entraba, se medio hacía amigos y de pronto los asesinaba y robaba. Y fue un asesino, es una asesina serial que está en la cárcel hoy en día y causó un terror, sobre todo en la gente de la tercera edad, que mucha vive sola, ¿no? Pero junto a eso hay el asesino el pozolero, que era el encargado para el crimen organizado de meter los cuerpos de los, digamos, ajusticiados o de los que pájaros de cuenta con los que mataban en ácido para que ahí se disolvieran. O tenemos la historia de una señora que, harta de su marido, lo mata y entonces lo hace pedacitos, muy a la usanza de los mexicas en la época de México Tenochtitlan, lo cuece y entonces lo corta en cachitos y hace tamales. Entonces es la historia de la tamalera. Pero fíjate que lo interesante en el México bizarro es que yo creo que compartimos esa fijación con ciertos elementos de la muerte y lo macabro y el más allá. Por ejemplo, tenemos 2 presidentes en la historia que fueron espiritistas, comprobado. Asistían a sesiones espiritistas, decían que se comunicaban con los muertos, escribieron sobre espiritismo. Tenemos un presidente, José López Portillo, que del 76 al 82, se creía prácticamente la reencarnación de uno de nuestros dioses más famosos del México prehispánico, Quetzalcóatl. Nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, mandó a hacer una limpia, no sé si aquí también es el término, o sea, para alejar los malos espíritus, en Palacio Nacional, donde él vive, porque ahí lo había antecedido 2 presidentes neoliberales que eran súper corruptos, y entonces él dijo, tengo que hacerle una limpia a la silla presidencial y a la residencia presidencial. Entonces estamos llenos de cosas. Tuvimos durante 50 años la mano de uno de nuestros principales hombres de la revolución. De hecho, a la gente que te sigue, a tu público, busquen mano de Álvaro Obregón en Google y verán cómo la veíamos. Podías ir a visitarla en un monumento donde lo habían asesinado a él, y entonces ahí colocaron su mano que perdió en combate, y era una mano como la mano peluda o la mano pachona, no sé si aquí tengan esa leyenda también. Entonces estamos plagados de historias del más allá, del más acá, macabras, mortuorias y de todo. Julio, volviendo a esto que me acaba de contar Alejandro, que es increíble, es la idea de la hechicería, de la magia negra, de la magia en la política. Ustedes comienzan con un capítulo en el que cuentan la historia de la paca. Sí. ¿Cómo es esa historia? Es espectacular. En el año 94, que fue un año muy complicado para México, hubo 2 asesinatos de políticos de muy alto nivel, ¿no? Uno de esos asesinatos condujo a que entonces se llamaba Procuraduría, ahora se llama la Fiscalía General de la República, lanzaron una investigación para encontrar en la casa del hermano del expresidente, otra vez el del Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, que la verdad creo que fue un buen expresidente, un buen presidente en muchos aspectos, pero bueno, en la casa de su hermano, un rancho así gigantesco, para que encontraran el cuerpo enterrado del cuñado que había sido asesinado, ¿de acuerdo? Bueno, el fiscal decide contratar una vidente, ¿de acuerdo? Una vidente para dar con el cuerpo. La vidente es la paca, ¿sí? Espérate, tiempo. Lo increíble es que era la Fiscalía General de la República. Claro. Dijera, bueno, era una fiscalía de un pueblito ahí perdido en México. No. O sea, es la máxima autoridad, o era la máxima autoridad en ese momento para investigar crímenes de Estado. La máxima autoridad, es decir, es como si ahorita te enteraras que el FBI contrató una vidente. A ese nivel en Estados Unidos. Acá era nuestra máxima. Sobre esa fiscalía no había nadie más para investigar y deciden contratar a una vidente. A una vidente, que es la paca, Francisca Cetina.
Bueno, entonces la paca va, pues, no sé, yo no estaba presente, pero ya sabes, ¿no? Haciendo como, así dice, aquí. Y empiezan a excavar y aparece un cuerpo. Una osamenta. Una osamenta, ¿no? Apareció ¿Sí? realmente un Apareció cuerpo. Una osamenta. Ya eran huesos. Bueno, los huesos eran de su suegro. Después resultó Que los había ido a enterrar los ahí. había ido a enterrar. Montó ¿sabes? todo el show y la descubrieron. Y la descubrieron. Entonces la paca fue a dar a la cárcel. Voy a conectar con la paca, hasta donde yo sé, sigue en la cárcel, ¿no? Me parece. No estoy totalmente seguro, sí. pero yo creo que sí. Pero fíjate ahora, voy a conectar con otra historia muy de México. También por ahí de los años 90, ¿no? Tal vez principios de los 2000, hubo en México una revista que se llamaba Órale, así se llamaba. Y era una revista de un nivel de vulgaridad extremo, en la que era de paparazzis, ¿no? De Entonces, chismes de la farándula. Sí, y el fotos. órale es muy mexicano, de órale. así Órale, como de- ¿qué pasó, De no? sorpresa, ¿no? Sí. No manches, órale. ¡qué óvole!, ¿no? Entonces, salían fotos de paparazzis de la farándula mexicana, etcétera, súper explícitas y con unos titulares de lo más vulgar, con unos dobles sentidos grotescos y tal, ¿vale? Era muy popular, muy popular. Muy bien. La sección de horóscopos, al final, la escribía la paca desde la prisión. Y le pagaban. Y le pagaban. Le pagaban. Eso, ese es más o menos el tono de México Bizarro. Es ese tipo de historias. Un tono, Eduardo, que parece curioso, incluso Sí. muchas veces chistoso, pero también hay historias aterradoras, como por ejemplo la de la Mataviejitas. ¿Qué decir de ella? Bueno, Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas, es un caso muy interesante porque se le pusieron 759 años de prisión, que ha sido la pena máxima que se ha puesto en la historia de México a una persona de esas características. Una asesina serial que tiene algunos trastornos debido a circunstancias, problemas que vivió desde su niñez y que le obligó, le indujo el poder matar a estas señoras vestida de enfermera. Originalmente se creía que la Mataviejitas podría ser una persona de la comunidad LGBTI, ¿sí? Caracterizada de mujer por las características fuertes de esta mujer, pero se supo que en algún momento perteneció al mundo de la lucha libre en México, conocida como la Dama del Silencio. Entonces a ella, pues ahora sí que, como decimos en México, la agarraron con las manos en la masa y no hubo para dónde hacerse, y afortunadamente se pudieron esclarecer estos lamentables hechos. Y también es bien interesante el tema de las limpias que han utilizado varios presidentes de México como para que tengan buena suerte en su gobierno, ¿no? Claro, yo no soy como partidario de cierto partido o no, pero lo cierto es que considero que al momento de que este presidente, Manuel López Obrador, esté realizando este tipo de limpiezas energéticas, de limpias, primero que nada está muy allegado al pueblo mexicano, a la mexicanidad. Segundo, pues obviamente hay situaciones que hay que limpiar de los gobiernos anteriores, y es muy importante destacar esto. El Palacio Nacional se encuentra muy cerca de la Catedral Metropolitana, la cual se encuentra sobre lo que fue el Templo Mayor, un lugar en donde se hicieron muchos sacrificios humanos y que por ende debe tener una energía muy especial, que es importante, bueno, pues limpiar en algún momento, como lo está haciendo el presidente de México. Bueno, señores, nosotros seguimos porque hay casos increíbles, pero muy demasiado espeluznantes, algunos supremamente curiosos, que recogen Julio Patán y Alejandro Rosas en este libro que se llama México Bizarros. Por ahora, vea, me trajo este libro aquí Lalo Escoto sobre un familiar de él, sobre un sacerdote santo, así se llama, y es la historia que ya habíamos contado en otro capítulo que ustedes pueden volver a buscar de más allá. Ya volvemos después de comerciales, esto está brutal aquí en Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá, esta vez hablando de México Bizarro, de esas historias curiosas, misteriosas e interesantes que nos contaban unos escritores mexicanos, precisamente Alejandro Rosas y Julio Patán, a quienes don Esteban Cruz entrevistó. En esta segunda parte vamos a hablar del tema político, porque parece que los presidentes de México creen mucho en las artes oscuras, en el misterio. Entonces, aquí está Esteban Cruz con la segunda parte de esta entrevista.
Julio, quisiera volver con algo que me ha dicho Alejandro, que me dejó intrigado. Yo debo decir que ya lo empecé a leer y es buenísimo, pero no he llegado a ese capítulo o a esos capítulos. Hay unas historias que son importantes e impresionantes, según lo que me acaba de decir él, de presidentes de la República Mexicana que eran espiritistas. Sí. ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro. Más a profundidad entre todos aquí, si quiere, Julio. Estas historias las conoce mejor Alejandro, pero el primero de ellos es el padre fundador de la democracia mexicana, que es Francisco I. Madero, ¿no? El hombre que detonó la Revolución Mexicana. Es fidedignamente una de las figuras más cuerdamente democráticas de la historia de México. Yo creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Era un demócrata. Está tan vigente que toda la idea que tenía él democráticamente tiene que ver con la participación del ciudadano en la política. Si los ciudadanos no se mueven, vamos a seguir teniendo estos zánganos corruptos que es nuestra clase política. Entonces él decía, hay que mover a la ciudadanía, pero era espiritista. Era espiritista. Se descubrió después, o se confirmó después, esa sería la expresión más adecuada. Además, él pensaba que hablaba, efectivamente, en las sesiones espiritistas, con figuras muy diversas, ¿verdad? Pero una de ellas era Benito Juárez, que es como el padre gran fundador presidente del siglo XIX. Del siglo XIX mexicano, del liberalismo mexicano. La otra figura es Plutarco Elías Calles. Plutarco fue uno de los políticos más radicales todavía no se llamaba PRI, pero digamos del origen del PRI en México. Era nuestro partido que duró 70 años en el poder, claro, sin cederlo, sin alternancia, sin nada. Mario Vargas Llosa le llamó en algún momento dado la dictadura perfecta. Exacto. Porque siempre era el mismo presidente que salía del PRI. Cada 6 años se cambiaba, pero era el mismo partido siempre. Exacto. Entonces, este es un poco uno de los padres fundadores. Y era el priismo original tiene un componente muy comecuras, ¿no? Eran muy anticlericales aquel priismo original, ¿no? Y Plutarco era parte de ese, vamos a llamarle priismo original, ¿no? Pero con el tiempo termina su periodo presidencial, ¿verdad? Envejece. Tú eres muy joven, pero déjame decirte, ojalá es una lo enfermedad fuera. difícil, ¿verdad? Y empieza a ablandarse, ¿no? Entonces empieza a tener problemas de salud y empieza a asistir a sesiones espiritistas, Plutarco Elías Calles. Lo increíble de todo es que él quiso extirpar la fe de México. Sí. Entonces en México se llama ese periodo la Guerra Cristera. Católicos contra el Estado, porque el Estado quiso poner una serie de leyes que atentaban contra muchos principios de la Iglesia. La Iglesia se rebela, los sacerdotes asusan al pueblo para que se levanten armas y entonces estalla un conflicto que es violentísimo. Nuestra guerra religiosa. Y eso quería hacer ese presidente. En ese momento no creía en nada, pero cuando le faltan 2, 3 años para morir, estamos hablando casi 20 años después, es cuando empieza a ir a sesiones espiritistas. Pero lo más increíble, porque yo tuve la oportunidad de ir al archivo donde están todas las minutas de las sesiones espiritistas, a donde él iba. Entonces, primero él llegaba y ya empezó a medio a creer, de pronto se enferma y se muere. Lo increíble es que en las minutas regresa como espíritu. Y entonces le decía a los asistentes, y ahí están los documentos donde desde el más allá mandaba mensajes, no me imaginé que el más allá fuera tan maravilloso y estoy contento y qué bueno que enmendé mi vida y creo que este es el camino. O sea, unas cosas rarísimas. Ese es el caso de Calles. Y de Madero, en un círculo espiritista en París, él era espiritista de la rama de Allan Kardec, el padre del espiritismo europeo, el que codifica todas las comunicaciones. Los espíritus le dicen que él es medium escribiente. Entonces Madero lo que hacía era, se ponía en trance y practicaba la escritura automática. Y ahí es donde le mandan mensajes. Ahora, tú lees los mensajes, yo tuve la oportunidad de tenerlos todos, transcribirlos, y realmente no te dicen nada del más allá. O sea, no te dicen, oye, San Pedro tiene su llavero gigante y Cristo tiene su barba y Dios Padre. No, eran como asuntos de orden ético y moral para comportarte en la vida.
Eso me recuerda, no sé, no he llegado hasta allá, si en el libro se habla un poco o si nos pueden hablar un poco de esa figura tan importante en la política espiritista, si se quiere decir así, de México, que fue el niño Fidencio, ¿no? Bueno, claro. Una de las veleidades esotéricas de Plutarco Elías Calles, precisamente, fue con el niño Fidencio. El niño Fidencio es una figura icónica de la cultura popular mexicana, y el tema es que curaba con las manos el niño Fidencio. A ver, se volvió un fenómeno de masas absolutamente brutal. Efectivamente está en el libro la historia del niño Fidencio, ¿no? Pero uno de los momentos de Plutarco, digamos, de eso, de debilidad esotérica, es porque enferma, no me acuerdo de qué enfermó Plutarco. Del estómago. Del estómago. Tenía problemas gástricos. Tenía problemas gástricos. Y parece ser, eso se dice, que se fue con el niño Fidencio a que lo tocara con las manos y lo curara. Es decir, pasó, digamos, si se puede decir así, del nivel más popular de la cultura mexicana, porque era una figura popular, pues llegó a escalar hasta las clases altas mexicanas y más o menos informadas, ¿no? Hasta el mismo presidente. Claro. Y le decían el niño Fidencio, perdón, porque no tenía pelo, era lampiño o algo así. Exactamente, efectivamente parecía un niño, aunque ya era o sea, no crean que era un niño chiquito, que profeta, no, era un adulto, pero efectivamente, por lo que dices, por lo lampiño y por el rostro, parecía un niño. Oye, pero seguramente tú debes de saber, ¿conoces la historia o esta leyenda del hombre polilla? Claro, el Mothman de Point Pleasant, en Virginia. Claro, que además la película con Richard Gere es maravillosa, Sí, el mensajero de la oscuridad. Mothman Prophecies. Sí. Exacto, bueno. Durante la pandemia, y eso yo lo documenté perfecto, tengo una amiga muy querida en Delicias, Chihuahua, uno de los estados de la República. Y entonces, durante la pandemia, nosotros hicimos un spin-off que se llama Pandemia Bizarra. Muchas historias, y si quieres ahorita hablamos porque hay otras cosas macabras. Buscamos historias así de lo que estaba sucediendo en México y en el mundo a nivel de la pandemia. Entonces, una de esas historias, mi amiga Netsi se llama ella, que vive allá en Delicias, me dijo, te tengo una super noticia. Resulta que en los primeros días de la pandemia llegó una polvareda ahí a Delicias, que es muy desértico, mucho frío, mucho calor, climas extremos, y que de pronto dicen que vieron a Mothman, al hombre polilla, en una de las calles principales de Delicias, con los ojos rojos, porque ya ves que pues, es una especie de palomilla, ¿no? Palomita siniestra, pero que siempre auguraba cosas malas, ¿no? Cuando la ves. En este caso apenas empezaba la pandemia, no sabíamos lo que vendría con tanta muerte, pero está documentado, por ahí hay un video donde más o menos se ve, ya ves que los videos o sea, todos los videos se ven buenísimos, menos los de ovnis, monstruos y eso. Pero está documentado que en Delicias la gente jura y perjura que se apareció el hombre polilla en marzo, abril del 2020 cuando iniciaba la pandemia. Y es que miren, estas historias de México bizarro parecen ir más allá de la realidad. Un presidente de la República que parecía que estaba en estado de trance y escribía algunos mensajes. Eduardo. Sí, se habla mucho de la Revolución Mexicana, allá por 1910, de Francisco I. Madero, que tenía una predilección muy importante por el espiritismo de Allan Kardec, que llegó más o menos en esa época a México, y Francisco I. Madero afirma haber contactado con su hermano fallecido, con su hermano Raúl, quien le daba indicaciones de cómo y qué tenía que hacer para continuar ese proceso político que él tenía y no fallar. Entonces se ha sabido mucho en la historia de México, sobre todo con los presidentes y los políticos de alto rango, que acuden mucho, no solamente al tema del espiritismo, sino al tema de la brujería. Si vamos a Catemaco podemos encontrar infinidad de fotografías de políticos importantes que van y piden sus favores a los brujos o a los chamanes en Catemaco, en Veracruz, que es un lugar ya por excelencia del tema de la brujería en México, y que sin lugar a dudas este tema está alrededor. Ellos tienen consejeros, aparte dentro de lo que es el gobierno, que les indican precisamente qué pasos seguir a nivel energético y qué no. Entonces, efectivamente, con los presidentes de México se ha podido constatar este tipo de encuentros con el espiritismo. Y también hablábamos, por ejemplo, de
todo lo que sucede alrededor del metro Sí. de la Ciudad de México. Parece que fuera un lugar lleno de historias tenebrosas, pero a usted le sucedió una bien particular Sí. y quisiera que la compartiera con nuestros televidentes. Claro que sí, Joana y Esteban. Pues el metro de la Ciudad de México es algo espectacular, es una construcción realmente muy, muy importante, grandiosa, pero que sin lugar a dudas tiene mucho también de lo paranormal. Hay personas que afirman haber visto vampiros, hay personas que afirman ver extraterrestres, reptilianos o hasta una rata gigante, pero en alguna ocasión, resumiendo la experiencia que tuve en ese año, yo tomaba un metro de la colonia Letrán Valle a Tercer Milenio con Jaime Maussan, que más o menos son 3 horas de trayecto, y en alguna ocasión vi una persona sin cabello, de ojos claros, que cada vez que pasábamos por un túnel le daba la luz negra o la luz ultravioleta y él le lastimaba esa luz. Entonces llega un momento en que cuando salimos del túnel, veo esta persona saca la lengua como si fuera una serpiente, como cuando las serpientes están viendo o sintiendo el clima a su alrededor y sacan su lengüita, así esta persona estaba sacando la lengua. Obviamente se dio cuenta que yo lo vi, pero se me perdió entre la gente. Entonces, hay muchas historias. A mí lo que me llama mucho la atención y lo que es preocupante es que entre el año 2015 y 2017 hubo 138 personas desaparecidas en el metro de la Ciudad de México. Los veían entrar en las cámaras de seguridad de las estaciones del metro, pero nunca los vieron salir. Entonces, ¿qué hay en el interior de estos túneles? ¿Qué hay más allá de este tipo de espacios en donde seguramente se ocultan muchos misterios? Bueno, misterios que vamos a seguir ahondando aquí en este especial que estamos haciendo sobre México Bizarro. Y lo que viene es impresionante. Si les gusta Más Allá, si usted nos está viendo, también hay una versión en podcast. Se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe Los Audios de Cruz Escribiente, escríbalo ya mismo. Y ahí en YouTube se suscribe y ahí tiene estos mismos temas, pero en podcast. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá en esta noche que hablamos de México. Y si ustedes quieren comentar sobre esta entrevista que Esteban Cruz le realizó a los escritores de México Bizarro, pues lo pueden hacer a través de nuestro numeral México Más Allá. Misterios, curiosidades, historias macabras, pero en este bloque don Esteban va a hablar del fenómeno OVNI que se desarrolla en México. Yo recuerdo que alguna vez hicimos un programa porque alguien nos escribió sobre unos monstruos que había en Monterrey, que era un hombre volador en uno de los parques de Monterrey y en el metro de Monterrey el niño que llora. O sea, nos enviaron esos videos, esas historias. En México hay muchas historias así. Bueno, y muchas en el metro. Tenemos, bueno, a ver, en el metro hemos tenido historias de ratas gigantes. ¿Te acuerdas de la rata gigante, no? Comencemos por esa. Bueno, esa, que creo que además es también una historia universal, porque en Estados Unidos también abundan, ¿no? Historias sobre la rata gigante. Pues hay versiones muy diversas, ¿no? Pero en todos los casos se habla de una rata gigantesca, en algunos de los casos que come seres humanos, la rata gigantesca, e incluso si te metes a las redes, encuentras algunas fotografías. Pero ¿Sí? lo que resulta de esa historia es que haciendo excavaciones para el metro, alguna compostura, de pronto encuentran un cadáver gigante que parecía un roedor. Entonces ahí empezó a surgir la idea de la rata gigante, que decían, no inventes. Y además de esas noticias que se puede estar cayendo el dólar, la economía colapsando, lo que quieras, y todo el mundo está, no manches, la rata gigante. Bueno, Total que empieza la investigación, la analizan y pues, había sido alguna especie de felino, no gato, sino el típico que tiene en su casa un puma, alguna cosa así, Como los que se había hipopótamos de escapado Escobar, y que sí. se había muerto ahí. Entonces, a partir de ahí se generó la historia de la rata gigante. sí, y tenemos también el cocodrilo gigante. Ah, claro. Eso también tenemos, ¿no? Que también es muy de Estados Unidos. Tengan en cuenta que México tiene una frontera muy extensa con los Gigante. Estados Unidos, ¿no? Y Gigante. son nuestros socios comerciales y demás. Entonces, también está la historia del cocodrilo gigante, que está en el alcantarillado. La versión más aceptada es que un niño, por ejemplo, o un adolescente, compra o le regalan una cría de cocodrilo pequeñita, así, en donde sea,
que en efecto luego las vendían en los mercados y esas cosas. Llega a casa y la madre dice, esto es inadmisible, tal, y la tira al WC, ¿vale? Tira de la cadena y se va con el agua. Entonces se va al alcantarillado y se alimenta de las ratas y ya sabes, todas estas cosas, y se vuelve un cocodrilo gigante. También en México esas hemos tenido muchísimas. Nos gustan mucho esas historias, las historias de terror. A ver, esta la sabe mejor Alejandro, pero La Llorona, por ejemplo, La Llorona que viene de la época de la colonia, ¿no? Hay dos historias de La Llorona. Yo no sé si ustedes tienen aquí Llorona. Sí, hace parte. También la tienen en Chile y la tienen en Perú. Bueno, nosotros tenemos dos Lloronas, la que es antes de la llegada de los españoles y la otra que es la de los españoles, de la indígena que se enamora de un español, con el español tiene varios hijos, el español la abandona para casarse y entonces ella, enojada, mata a sus hijos y se mata. Esa es la versión, digamos, española en México. Pero es más interesante la otra porque dicen que unos años antes de que llegaran los españoles, gobernaba el emperador Moctezuma Tenochtitlan, lo que hoy es la Ciudad de México, ahí estaba México Tenochtitlan. Y entonces el emperador Moctezuma empezó a tener una serie de sueños que hoy se llaman presagios funestos. Entonces eran como pesadillas, de pronto, por ejemplo, decía que veía un rayo, pero que no se escuchaba el trueno. O que de pronto el lago alrededor del que rodeaba Tenochtitlán subía 2 grados la temperatura, o que habían encontrado un ave muy rara que tenía una especie de espejo en la cabeza y que se veían unas naves que ellos creían que eran como templos flotantes, que eran barcos. Pero entre los presagios funestos había uno donde decía el propio Moctezuma, el emperador, que durante las noches se escuchaba un grito de una mujer que gritaba: ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Como anunciando el fin de la era prehispánica y la llegada de los españoles. Entonces, por eso te digo que en México tenemos la Llorona que recorría las calles de Tenochtitlán y que seguramente le erizaba la piel a muchos, y la otra ya de la época colonial. Pero lo increíble ahora en la pandemia, esa es otra historia muy buena de pandemia bizarra. Un presidente municipal, no sé si de uno de los estados del norte, un alcalde, decidió grabar el grito de la Llorona. Entonces grabó el ¡ay, mis hijos!, que era terrible, ¿no? De una mujer llorando, sollozando. Y lo ponía en las noches en altavoces en el pueblo para evitar que los chavos salieran porque era la pandemia y tenían que estar en confinamiento. Entonces iba ahí la camioneta del alcalde con el ¡ay, mis hijos!, por todo el pueblo. Pero imagínate, todo oscuro, en silencio, y de pronto se escuchaba el grito. Eso es muy bizarro. Bastante curiosas estas historias que nos contaban los autores de México Bizarro, Alejandro Rosas y Julio Patán. ¿Qué decir, Eduardo, de estos mitos y leyendas que parecen también trascender un poco las fronteras, pero que dependiendo de este país, pues también hay una interpretación diferente, como en este caso La Llorona, que ellos nos comentaban aquí? El fenómeno de La Llorona, Johanna y Esteban, es algo muy interesante porque si bien la leyenda principal se origina en México, también es sabido que se escucha este fenómeno en diferentes partes de Latinoamérica. Hay testimonios en Chile, en Argentina, en Ecuador, desde luego en Colombia y en México, pero la leyenda principal surge de la época de la conquista, ¿sí? Cuando había una mujer de nombre La Malinche, que se enamora de uno de estos conquistadores españoles, llega a tener un par de hijos con él, pero por la diferencia de clases sociales que no había en ese momento, deciden pues que no se podían casar, lo cual a ella le trajo mucha tristeza. Se dice que ahogó a sus hijos en algún río, que ahora se sabe que fue dentro de los canales que se encuentran en Xochimilco, en la Ciudad de México, y es por ello que la Llorona se aparece en lugares en donde hay agua en abundancia. Se sabe también, dentro de las leyendas, es que cuando tú la escuchas de lejos es porque ella ya está muy cerca de ti, y viceversa, si la escuchas de cerca es porque ella ya se va alejando. Pero el grito de ella no es como ¡ay, mis hijos!, solamente es un lamento que se llega a escuchar, pero que sí se da en todas partes de México. Entonces es un fenómeno muy interesante porque se han encontrado este tipo de historias
en los conquistadores españoles que dejaron escritos en donde se ha podido constatar la existencia de la Malinche y de la Llorona. Bueno, señores, una historia increíble. Gracias a Lalo Escoto por estar con nosotros hoy acá. Estoy muy contento porque él comparte nuevamente aquí el CD Más Allá. Después de comerciales vamos a hablar de algo más, ahora sí, de estos extraños objetos voladores que aparecieron en Ciudad de México. Prepárense, porque esto es increíble. Ya volvemos en Más Allá. Monumentos ovnis, algunas iglesias dedicadas a la Santa Muerte. En este último bloque de entrevista, Esteban Cruz va a hablar sobre estas historias con los escritores de México Bizarro. Y bueno, hablando de estos temas, en su libro también se habla de alienígenas y de ovnis, Julio. Bueno, no solo en este libro, hemos hecho varios libros más o menos en esta tesitura. En el volumen 2, México Bizarro 2, hablamos de algunos de los monumentos más feos de México. México tiene monumentos extraordinariamente feos y raros. Y uno de ellos fue un monumento al ovni. Ya lo quitaron, pero tuvimos un monumento al ovni. Aparecían platillos voladores convertidos en estatua. Esto lo comento para que veas el grado de afición, fe, etcétera, que tenemos los mexicanos por los ovnis. Hay una figura que tú conoces, muy popular en México, en la televisión, también ahora en las redes sociales, que es Jaime Maussan. Que es fan de Joana Arenas. Cada vez que Joana Arenas pone algo, él la retuitea. Un saludo, Jaime, que ya ha estado con nosotros. Un abrazo a Jaime Maussan. Yo sí te admiro, Jaime. Sí. He ido a tus conferencias. Es lo máximo Jaime Maussan, ¿no? Y es el gran ufólogo mexicano. Tiene una cantidad de seguidores brutales. Pues fíjate, ahorita que decía de ese monumento lo pusieron en Tampico. Tampico es una ciudad costera del Golfo de México y dicen ahí la propia gente de Tampico que ahí debe haber o han aterrizado ovnis porque nunca, por todos los huracanes que hay en el Golfo y que han acabado con Nueva Orleans y Houston y Veracruz y todo, nunca pasa nada ahí en Tampico. Porque están protegidos por los ovnis. Exactamente, entonces Son tienen la ovnis buenos. creencia y te lo dicen. Y había un monumento a los ovnis. Busquen Tampico ovnis y ahí les va a aparecer toda la historia de lo que la gente dice de Tampico. Luego tenemos otra, bueno, obviamente todas las culturas prehispánicas mexicanas, sobre todo los mayas, se asocia algo con extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, el famoso astronauta de Palenque. Palenque es fue una de las grandes ciudades mayas, tiene unos templos maravillosos y en el templo de las inscripciones encontraron la tumba de un gobernante que se llamó Pacal. Entonces la lápida de Pacal parece que él está sentado como se sentaría un cosmonauta y que todo lo demás son los controles. Entonces hay toda una versión le llaman el astronauta de Palenque. Esa es una, ¿no? Y también está muy documentada. Obviamente los arqueólogos dicen que no, que son jeroglíficos normales, que no hay nada que ver, pero hay toda una corriente de que sí es el astronauta de Palenque. La ufología maya. Claro, la ufología maya desde luego. Claro. Y la otra es, en la campaña presidencial del 2000, después de, hace ratito comentamos tuvimos un partido único durante 70 años, en el 2000 parece que la sociedad reaccionamos, los ciudadanos, empieza toda la campaña presidencial, el partido de oposición parecía ganar, y el gran publicista de la campaña de Vicente Fox, que fue el presidente que derrotó al PRI, al partido único, se llama Santiago Pando, y él decía que se acercó a la campaña de ese candidato, de Vicente Fox, porque tuvo sueños donde los mayas galácticos, vete a saber quiénes son, que se le metieron en la cabeza y le dijeron, tienes que hacer esto porque es una misión. Y entonces fue así como él se metió de publicista de la campaña de él, y era un gran publicista. Con gran éxito, ¿eh? O sea, tuvo 3 o 4 momentos en la campaña con frases que revolucionó todo, pero él dice que si no le hubieran dicho los mayas galácticos que además ese triunfo era el cambio de siglo, todo lo que significaba, iba a cambiar México, todo, y entonces él siempre dijo que le habían hablado los mayas galácticos y que se habían comunicado vía telepática.
Busquen Mayas Galácticos. Sí. Increíble. Bueno, ya estamos llegando al final, pero quiero decirles a ustedes, si nos puede cada uno, Julio y Alejandro, contar cuál es la historia más extraña que hay en su libro México Bizarro o en sus otros libros para que ustedes vayan y lo compren. Si están en México y son mexicanos porque ven más allá, búsquenlo allá también. Están en su tierra. Julio, cuéntanos, ¿cuál es para usted la historia que paga el libro? Yo creo que, aparte de la de la paca, que a mí me parece sensacional, yo iría por los narcosatánicos. Y esa es totalmente real, ¿eh? Pues una banda del narcotráfico mexicano, del crimen organizado, que efectivamente practicaban sacrificios humanos, se comían pedazos de las personas sacrificadas, usaban huesos como collares y etcétera, 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 con base en los principios de la santería, porque el líder, Constanzo, era cubano y hijo de una conocida santera en aquel país. Terminó la historia de los narcosatánicos, como se les llama, en una masacre, los machacó la policía. Es decir, es una historia de nota roja, pero es una historia de nota roja conectada con este tipo de creencias. Es increíble. O sea, Adolfo de Jesús Constanzo, que murió al final en Ciudad de México. En Ciudad de México. Y que además le pidió a uno de sus lugartenientes que le metiera un tiro. Sí. No cayó abatido por la policía, sino le dijo a uno de sus hombres, mátame. Y tenía tal influencia sobre sus hombres que su lugarteniente lo mata y luego el lugarteniente se suicida. Se suicida. Y para despistar a la policía, desde el departamento donde los tenían sitiados, empezó a arrojar por la ventana dólares. Entonces, eso hacía que la gente se acercara. Se acercara, claro. No, es todo un caso, bueno, está muy documentado en muchos lugares. Pero hay historias. A mí, yo me quedo con la de la Santa Muerte. Yo creo que cuando menos unos 20 años empezó un culto por la Santa Muerte. Un culto que no está, desde luego, reconocido ni de chiste por la Iglesia Católica ni ninguna iglesia. Es un culto pagano, digamos, al que le rezan mucho, sobre todo los delincuentes. Y entonces, fíjate que fue el gran santuario de la Santa Muerte. Se encuentra en uno de los barrios más bravos de México. Y más antiguos. Y más antiguos que es Tepito. Durante toda la pandemia estuvo abierto siempre. Entonces la gente que quería poder ir a ver, hay peregrinaciones y todo. Y entonces un día llegó un gringo a predicar lo contrario. Un gringo, no sé si te acuerdas, si tú eres muy cinéfilo, en Duro de Matar 3, cuando John McClane al principio le ponen fucking niggers o alguna cosa así de malditos negros y lo meten en el gueto principal de Nueva York, que es, en el Bronx. En el Bronx. ¿Se das cuenta? Este güey llegó, era un gringo así como medio loco, yo creo que se había fumado hasta el bajo alfombra. Sí. Y entonces llegó a decir, no crean en la Santa Muerte, crean en la palabra de Cristo, la redención. Y se metió caminando por hasta que alguien de la Santa Muerte dijo, ¿sabes qué? Vete, porque si no ahorita van a sacar sus pistolas y te van a matar. La libró. Ese me parece que viene en Pandemia Bizarra. Pero el culto a la Santa Muerte está ahí y tú puedes comprar tu escultura grande, chica, puedes llevar ofrendas al altar de la Santa Muerte, que está abierto las 24 horas, los 365 días del año en Tepito. Bueno, historias increíbles. Llegamos al final de este programa especial de Más Allá con México Bizarro, con Julio Patán y Alejandro Rosas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo pueden buscarte? ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? Estoy sobre todo en Twitter, @JulioPatán09. Luego me pueden leer ahí en la Prensa Mexicana, que soy columnista. Y en Facebook de vez en cuando. Y Alejandro, ¿cómo te buscan a ti? En Twitter, ahí es donde más estoy, @ARR1910. Pero si quieren saber de estas historias, tenemos 4 libros, ¿no? Sí, tenemos México Bizarro 1, que es el que tienes, México Bizarro 2, Pandemia Bizarra, y uno ya más para México, que es Morenadas, que es como la definición de lo bizarro que ha hecho el gobierno actual. Pero los otros 3 traen historias fantásticas de ovnis, de aparecidos, de cadáveres, de cuerpos, más las historias absurdas de la política que es hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aquí está, México Bizarro. Gracias a ustedes dos y nos vemos. Gracias.
Bueno, una entrevista espectacular de nuestro director Esteban Cruz a estos autores de México Bizarro. Lalo, para finalizar, la conclusión de todas estas historias tan curiosas de su país. Pues bien interesante, sobre todo destacar que, por ejemplo, la actividad OVNI en México pues se está incrementando cada día más, no solamente en el área de Tampico, Tamaulipas, en donde se dice hay una ciudad intraoceánica llamada Amupac, y que desde 1966 las personas habitantes del lugar dicen que los extraterrestres los custodian, sino también la actividad que está presentando el Popocatépetl, y que cada vez que hay una actividad volcánica se abre un portal dimensional y aparecen los ovnis ahí. Entonces creo que los misterios de México van a seguir apareciendo con el transcurrir de los años, y afortunadamente vamos a tener, yo creo que más México Bizarro para rato, ¿no? Y podernos entretener y conocer todos estos sucesos extraños que suceden no solamente en mi país, sino en todas partes del mundo. Don Esteban, llegamos al final de este capítulo de Más Allá. Antes de eso quiero preguntarle, Lalo, ¿dónde lo consiguen a usted? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo lo buscan? Gracias, Esteban. Me pueden encontrar a través de mi cuenta en Instagram, @lalo_escoto, en mi canal de YouTube, Eduardo Escoto Testigo Paranormal, y desde luego mi número de WhatsApp. Si usted tiene alguna evidencia paranormal que quiera compartir con un servidor, en el +57 318 697 3831, y vamos a compartirlas desde luego aquí con Más Allá. Gracias, Lalo, de verdad, de todo corazón. Gracias, Joana, por estar con nosotros esta noche. A ustedes que están allá, solo quiero decirles que queremos hacer siempre programas para toda nuestra audiencia, y gran parte de nuestra audiencia es mexicana. Si usted es mexicano, lo queremos mucho. Y no olvide que por más lejos que andemos, siempre habrá más allá. Nos vemos. Quieto.